es igual a... ¿Qué pasó aquí? Es igual a 16 metros. Es igual a 16 metros. Entonces, ¿cómo yo podría calcular más o menos cuánto es la longitud? O, como estamos en matemáticas, es de manera exacta. Estamos en física, de manera exacta, ¿cómo puedo calcular cuánto es la longitud de este terreno? ¿Cuánto es la longitud de ese terreno? Fácil, ¿no? Aplicando la fórmula del área del rectángulo. Yo sé que el área del rectángulo es igual a ¿qué? A base por altura, ¿no? A base por altura. Yo sé que mi base, en este caso, la voy a llamar profundidad o L, y mi altura va a ser 16 metros. Yo le puedo poner aquí, esto es H, ¿no? Reemplazo el valor. Yo digo el área. ¿Cuánto es el área? Aquí la estoy viendo, el área es igual a 300 metros al cuadrado, ¿no? Entonces, escribo 300 metros al cuadrado es igual a la base. La base es L, la escribimos, base. O le ponemos L, el nombre no importa, la letra no importa, nos importa mucho el valor. Le ponemos L, que es la profundidad o la longitud del terreno. ¿Por quién? Por H, que es la altura o el ancho de mi terreno, que es igual a 16 metros, ¿no? Ahora vemos que tenemos una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? L. Yo quiero despejar L. Por ende, tengo que sacar este 16 de la ecuación y mandarlo al otro lado. Yo ya sé que mandar este lado de la ecuación a este otro lado pasa con procedimiento cambiado. Si está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Por ende, me queda L es igual a 300 metros al cuadrado dividido para 16 metros, 16 metros, ¿no? Yo visualizo que puedo tranquilamente dividir esto, ¿no? Veo que metros al cuadrado dividido para metros se van, ¿no? Entonces, 300 para 16, ¿cuánto me da? 300 para 16 me da 18 metros, ¿no? 18,75. 18,75 metros. Por ende, ya sé cuánto es la longitud o cuánto debe de tener la longitud de ese terreno para que me diga que tiene 300 metros cuadrados. 300 metros. De esa manera yo puedo hacer cálculo simple con estas fórmulas que las acabamos de recordar, ¿no? Vamos a recordar otro ejemplo. Vamos a recordar otro ejemplo. Vamos a ver, yo tengo... Vamos a hacer una pequeña como casita. Con las fórmulas que tenemos hasta el momento. Yo veo que tengo un gráfico similar y quiero saber cuánto es el área. ¿Cuánto es el área? ¿Cuánto es el área sombreada? Si me piden saber cuánto es el área que está sombreada. Si me piden saber el área sombreada, ¿cómo la calcularía? ¿Cómo la calcularía ahí esa área? Cuando mi base es igual a 50 metros, mi altura es igual a 60 metros y la altura de ese triángulo es igual a 30 metros. ¿Cómo yo calculo el área sombreada? Yo veo, fácil, puedo dividir este gráfico, puedo dividir esa figura en gráficos más simples, ¿no? Yo veo que aquí tengo un pequeño rectángulo. Y acá veo que tengo dos triángulos, aquí yo veo que tengo dos triángulos rectángulos unidos, ¿no? De manera inversa. Como yo lo dividí, veo que es mucho más fácil el trabajo, ¿no? Esto de aquí es un pequeño rectángulo y acá veo que es un pequeño triángulo. Yo ya me conozco esas fórmulas, es muy fácil de trabajar, ¿no? Veamos, ¿cómo se lo calcula? El área de ese rectángulo es muy fácil de calcular, ¿no? El área es igual a 50 por 60. 6 por 5, 30 es 3000, ¿no? 3000 metros al cuadrado. Facilito, calculé esta base. ¿Cómo calculo la altura ahora? ¿Cómo llego a esa altura? Yo intuyo que si esto está perfectamente dividido en la mitad de esa base es 25, ¿no? Por ende, este lado vale
25 metros. Ya tengo la base, ya tengo la altura, que es 30. Ya puedo calcular esa área, ¿no? El área va a ser igual a base por altura sobre 2, ¿no? Aplicando valores, yo veo que la base es 25 por su altura, que es 30, ¿no? Dividido para 2. De esa manera yo puedo calcular esa área, que viene a ser básicamente 25 por 30. 25 por 30 dividido para 2 es 375, 375, ¿no? Como a mí me piden hallar el área sombreada, toda esa área sombreada, lo que tengo que hacer es sumar esta área más esta área, ¿no? Yo puedo expresar mi fórmula y decir que el área total es igual al área de ese rectángulo más el área de ese triángulo rectángulo, ¿no? 300 más 375 va a ser igual a 675 metros 5 metros al cuadrado, ¿no? cuadrado. Básicamente, de esa manera pude calcular ese elemento. De esa manera pude calcular el elemento sombreado. ¿Ya? Esto nos va a servir mucho para cuando entremos a física. Ahora, vamos a ver en la última Eso parte. es difícil. No, este es facilito. Vamos a calcular la última parte. Lo último es con el triángulo. Nosotros ya sabemos calcular los lados de los triángulos, pero muchas veces estos problemas no nos dan todos los lados. Entonces tenemos que recurrir a 3 ecuaciones más para resolver un triángulo. Es su ángulo. A veces no nos dan todos los datos, no nos dan los suficientes datos para poderlo trabajar. Por ende necesitamos trabajar con los ángulos. Ahí viene la teoría. Se dice que todo triángulo, todo triángulo rectángulo va a tener la suma de sus lados igual a 180 grados. La suma de sus lados internos. Si yo sumo este ángulo, que usualmente se lo llama alfa, que es como un infinito, a este ángulo que se lo llama beta, y este ángulo que es el lado recto o el ángulo recto, que siempre va a medir 90 grados. 90 grados. Si yo sumo estos tres ángulos, siempre me tiene que dar 180 grados. 180 grados. Si yo al sumar esos tres ángulos no me da 180 grados, he hecho algo mal, ¿ya? Por ende, la primera regla para confirmar que un triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo es sumar sus lados, sus ángulos, perdón. Entonces, la primera regla es sumar 90 grados, que es el ángulo recto, más el ángulo alfa, más el ángulo beta. Yo al sumar esos tres me tiene que dar 180 grados. Esa es la primera regla para confirmar un triángulo rectángulo. Es la primera fórmula. 90 más alfa más beta es igual a 180. ¿De dónde sale alfa? Alfa sale de un lado y beta sale del otro lado, ¿no? 90 es ¿por qué? Porque al momento de cruzarse estas dos líneas generan un ángulo de 90 grados, generan un ángulo recto, ¿no? Es la primera ecuación que vamos a conocer, ¿ya? Para poder trabajar con ángulos necesito conocer las identidades trigonométricas. Como estamos recordando, vamos a ver rápidamente las fórmulas. Una de las principales identidades trigonométricas es la función del seno, la función sinusoidal. La función del seno nos dice que el seno del ángulo alfa es igual ¿a quién? A su lado opuesto, a la hipotenusa, que la vamos a llamar A, y este lado la vamos a llamar B, y este C, ¿no? Así la habíamos llamado inicialmente. Es igual a su lado opuesto del lado C o de la hipotenusa, que viene a ser A. El lado opuesto de la hipotenusa es A, dividido para el lado hipotenusa, o el lado C. Esa va a ser la primera fórmula. Yo para calcular los lados con el ángulo, referente al ángulo, siempre va a ser el lado opuesto sobre su hipotenusa. Por ende, si yo me paro aquí, yo soy una persona y me paro dentro de este ángulo y veo
¿Cuál es el lado opuesto de mi hipotenusa? Ajá, es A. Entonces siempre va a ser A dividido para C. El seno va a ser el lado opuesto sobre su lado hipotenusa. Este lado siempre se va a llamar opuesto. Opuesto. Este es el lado opuesto. Este va a ser el lado hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Ustedes lo escriben bonito que está en su cuaderno. Y este lado se va a llamar el lado base, base o adyacente, ¿no? Adyacente. O el lado adyacente, ¿no? Eso ustedes se recuerdan de décimo. Esta es la primera fórmula. Ahora ustedes me dicen, pero si no me dan el ángulo alfa y no me dan otro lado, solamente me dan el lado beta, ¿qué puedo hacer? Entonces se pensó que si se da el problema y no tengo este ángulo, y si tengo el lado beta, yo me puedo parar en el lado beta y decir que el coseno del lado beta, el coseno del lado beta va a ser igual ¿a quién? Al lado opuesto. Si yo me paro de este lado, yo me paro de este lado y veo, va a ser igual al lado opuesto de mi hipotenusa. Entonces va a ser igual a B sobre C, el coseno de beta. ¿Ya? Y si yo no tengo ninguno de esos dos lados, yo puedo trabajar con el tercer o la tercera identidad, que es la tangente. La tangente del lado alfa, parándome de este lado, la tangente del lado alfa es igual a ¿qué? A la división de mi lado opuesto para mi lado adyacente. Si yo me paro de este lado, ¿no? Si yo me paro en el lado alfa, va a ser A sobre B. Y si yo me paro en el lado beta, la tangente de beta va a ser igual ¿a dónde? Si yo me paro en el lado beta, va a ser mi lado opuesto sobre mi lado adyacente. Viendo desde el lado beta, este viene a ser mi lado opuesto y el de acá viene a ser mi lado adyacente. Por ende, viene a ser B sobre A. Y ustedes me han de decir, ¿y el seno de B? También se lo hace del mismo lado. El seno de B, yo me paro acá y digo, ¿cómo calculo el seno de B? B, me paro aquí y veo, ¿cuál es mi opuesto? B. Y la hipotenusa es C. Por ende, el seno, borramos, el seno de beta es igual a B sobre C. B sobre C. Entonces, si existe seno de alfa y seno de beta, tiene que existir coseno de alfa. Claro, coseno de alfa es igual a ¿qué? Si yo me paro acá, en alfa, y yo digo, ¿el coseno qué es? El coseno es igual a mi lado adyacente sobre mi hipotenusa, ¿no? Entonces viene a ser B sobre C. Y de esta manera quedan mis identidades trigonométricas. Esta la podemos escribir acá para que nos queden iguales. Tangente de beta es igual a B sobre A. ¿Ya? De esa manera, estas son mis 6 identidades trigonométricas para resolver un triángulo rectángulo con los ángulos. Pero de esta manera no se aprende, de esta manera uno se aburre y a veces no lo entiende. Lo mejor es aplicarlos. Vamos a aplicar un pequeño ejemplo. Vámonos acá y apliquemos un pequeño ejemplo. Vamos a graficar el triángulo y vamos a decir que a este triángulo se le quiere calcular, a este triángulo se le quiere calcular el lado B, se le quiere calcular el lado B si tiene